Hola, ¿cómo están? En estos videos trabajaremos sobre la unidad número 7 de la materia Morfología 3, que trabaja sobre la forma urbana. Es una de las penúltimas unidades, donde lo que haremos ya es, dentro de la etapa propositiva, trabajar en una nueva forma urbana propuesta conforme a lo que venimos trabajando desde la unidad 5. Ustedes tienen que, para esto, rememorar la metáfora que trabajaron en la unidad 5, el concepto con el que van a intervenir en la ciudad, trabajar sobre el esquema del TP6 de la estructura deseada, el esquema urbano que hayan planteado, la nueva estructura urbana que plantearon, que tiene que ser resumido en un mini esquema de 4 o 5 líneas, y con todo eso abordar sobre el área de intervención para modificar y trabajar sobre el tejido urbano. Recordemos la unidad 1. Cuando hablábamos de tejido urbano nos referíamos a lo que hace a los subsistemas, que es el subsistema viario, el subsistema parcelario, el subsistema edilicio y el subsistema de espacios libres, que son los que conforman el tejido urbano. Nosotros en la unidad 6 estuvimos modificando la estructura. La forma se componía por la estructura urbana y el tejido urbano. En la unidad 6 hacemos una intervención o una propuesta de una nueva estructura. Y esa estructura se va a configurar y se va a materializar con esta modificación del tejido urbano. Para eso vamos a rememorar algunos temas teóricos a los fines de que ustedes puedan entender qué es esto de modificar la forma urbana, y finalmente veremos algunos ejemplos de cómo hacerlo. Recuerden que, como creo que ya les dije, este trabajo es individual y se puede hacer de dos formas. Se puede trabajar de manera gráfica y se puede trabajar de manera analógica haciendo una maqueta. Entonces pueden hacer una maqueta del sitio en Telgopor y sobre ella trabajar el tejido urbano. Si vemos un poco sobre las teorías de la forma urbana, en 1990 Leon Krier nos habla sobre la ciudad verdadera. Y él lo que hace es abrir en dos capas y decir que por un lado están los monumentos o los edificios significativos y simbólicos, y por otro lado está la red privada o la red de tejido, ¿sí? Cuando nosotros, y lo que hace a este tejido, lo que hace a calles y plazas sin monumentos. Si nosotros unimos estos dos elementos, lo significativo, entendamos la palabra monumentos como los elementos significativos o importantes, con lo que hace al tejido en sí, que son las calles y las plazas entendiéndolas como vacío, y las calles como esta estructura que contiene a los llenos, obtenemos así la ciudad verdadera, o lo que sería nuestra estructura urbana. Después, en el mismo año, su hermano, Rob Krier, hace una clasificación de cómo se configura esta estructura urbana. Y él dice que hay tres formas básicas: el cuadrado, el círculo y el triángulo, como tres elementos básicos que en sus múltiples factores de modulación, si trabajamos los ángulos, trabajamos segmentos, o las operaciones morfológicas de adición entre ellos, sustracción, superposición, etc., todas las operaciones morfológicas, se obtienen distintas formas, ya sean regulares o irregulares, y esta combinación de formas hace a las edificaciones y me genera un tejido abierto y un tejido cerrado. De esta forma podemos entender lo que es la estructura urbana en sí. Cómo es que estas distintas formas de que las tipologías edilicias de este tejido, el subsistema edilicio, en esta conformación de esta estructura de que hacen las calles, el subsistema viario y el subsistema de espacios libres, sumado a que estos edilicios pueden ser significativos o no, me están conformando todo un tejido, y este tejido es uno de los componentes de la forma urbana. Entendiendo eso, yo puedo saber que al momento de querer modificar, lo que tengo que ir a modificar es ese tejido, esa estructura edilicia,
esos elementos significativos los puedo dejar, puedo trabajar en una nueva estructura y puedo empezar a generar un nuevo tejido. También Rob Krier, entonces él dice que nosotros tenemos lo que son las plazas o los elementos vacíos y lo que son las calles para configurar esa estructura urbana y generar de esa forma recintos o corredores. Espacio exterior y espacio interior de la manzana, como entendiendo la manzana también como la unidad base de nuestro sistema. Por otro lado, vamos a ver un poco lo que es las estructuras, las organizaciones espaciales. Esto ustedes lo tienen que haber trabajado en Morfología 1. Vamos a repasarlo porque al momento de intervenir sobre el tejido necesitamos también entender al respecto de estas organizaciones espaciales básicas. En el siguiente video vamos a profundizar sobre esta forma de organizaciones y finalmente en el último video veremos algunos ejemplos y cómo iniciar el trabajo práctico. Nos vemos.